casa es un lugar de oración. Somos CENTI, Centro Internacional de Teoterapia Integral. Muchas bendiciones y un gran abrazo para todos los que se conectan en este momento y hacen parte de este maravilloso canal para estudiar la palabra de Dios. Y es mi anhelo que el Espíritu Santo les dirija, les guíe y proteja siempre. Las más grandes ofensas se dan entre las personas que se aman, las que comparten espacios y actividades. Tal vez es el caso de Jacob y Esaú. Como hemos venido hablando a lo largo de este recorrido por las Sagradas Escrituras acerca del conflicto entre estos hermanos. Recordemos que en el corazón de Esaú había quedado un pensamiento ante el engaño de su hermano Jacob. Había jurado vengarse y matarlo. Jacob, por su parte, había tenido que huir a causa de las amenazas de su hermano. Y hacía 20 años de esta discordia, muchos años que estos hermanos no se veían. En todo este proceso, Jacob tuvo que ser tratado por Dios y vimos cómo intentó por todos los medios de continuar su vida sin seguir los parámetros designados por Dios. Jacob había ofrecido una tenaz resistencia en el último encuentro con Dios, en aquel combate, hasta que el toque de Dios le paralizó, reconociendo al fin que necesitaba de él. Jacob se aferró a Dios hasta que le bendijo. A partir de aquel encuentro comenzamos a ver un cambio en su vida y al seguir hoy el capítulo 33 del libro de Génesis, el desarrollo de su experiencia, nos parecerá que estamos frente a un hombre nuevo, y es que en realidad Jacob empieza a vislumbrar que sí, se convirtió en un hombre nuevo. Y en los versículos del 1 al 3 nos relata el momento en que Jacob se encuentra con Esaú. Y dice la palabra de Dios en este pasaje: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Vemos que para proteger a su familia les separó del resto del grupo, pues aún no estaba claro si su hermano se acercaba a él como amigo o como enemigo. Este Jacob no rehuyó el encuentro y, aunque no estaba en la plenitud de su fuerza física, ya que cojeaba, se adelantó a todos ellos e, inclinándose repetidas veces, llegó hasta donde Esaú se encontraba. La única explicación para su actitud valiente se encuentra en la fe y en Dios controlando su conducta. Esa fe nacida en su encuentro con Dios en Peniel. No habrá paz en el corazón del ser humano si no hay un espíritu de reconciliación. Y solo hay reconciliación cuando en nuestra vida aceptamos al autor de la eterna reconciliación, a Jesucristo, enviado por Dios. Así como Jacob, usted puede tener ese encuentro cara a cara con Dios. Y estamos a punto de ver cómo opera el amor de Dios. Cuando uno es seducido por Él, cuando nos dejamos guiar de su mano, no hay extravío, si nos dejamos guiar y seguimos su dirección. Y continuando con este relato, en los versículos del 4 al 5 leemos: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo:
¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. El éxito del encuentro superó todas las expectativas de Jacob. Esaú, el que había jurado vengarse y matar a su hermano, corre llorando y abraza a su hermano. Solo Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú. Y ambos lloraron, porque sin duda tenían muchos motivos para hacerlo. Ambos estaban preparados para sanar las heridas del pasado. La reconciliación no se da entre desconocidos, se da entre seres que han establecido una relación, y las más grandes ofensas se dan entre las personas que se aman. Cuando aprendemos a caminar con Dios, cuando aprendemos a estar en comunión con Él, olvidamos lo que es el rencor, el resentimiento. Aprendemos a no juzgar. Aprendemos a sujetarnos a la soberanía de Dios en nuestras vidas en cualquier circunstancia. Lo que vemos en este versículo es todo lo que Dios puede hacer en un ambiente de reconciliación. Se dan sanidades, manifestaciones del Espíritu Santo, y es en ese ambiente donde nos queda fácil, con el corazón de un niño, dedicarnos y consagrarnos a ser y hacer todo aquello que como hijos, como hijas, como siervos y como siervas de Dios se nos ha delegado. Sin miedo a equivocarnos. Una vida de consagración. Es una vida que está precedida por una reconciliación integral con Dios, conmigo misma y con los demás. El perdón ha sido como el conflicto, un proceso fundamental en la historia evolutiva del ser humano, así como un tema de atención crítica, no siempre desde el plano científico, pero sí desde la reflexión y el análisis consciente. Es por esto que, por lo que más adelante estaremos hablando acerca de este tema con más detalles cuando estudiemos la vida de José, el hijo de Jacob. Y es por esto que el perdón puede ser inconcebible para muchos, pero también está al alcance de todos. Ese es nuestro tema. Y la enemistad con alguien trae muchas consecuencias, tanto psicológicas como físicas, en las personas, en las familias y en la sociedad en general. Dejan muchos estragos, profundas hostilidades que poco a poco se van convirtiendo en guerras que arrasan con quienes ni siquiera conocen las causas de la rivalidad de las partes en conflicto. La enemistad es la aversión que existe entre dos o más personas y se origina cuando una persona le hace daño a la otra, muchas veces por desavenencias insignificantes que se van agigantando cuando cada una de las partes se empeña en considerarse dueña de la razón y de la verdad. Enemistarse, odiar, es una decisión de cada persona. Usted decide si quiere albergar en su corazón los sentimientos de ira y repudio hacia su ofensor. Usted es el que decide la duración de su enojo. Y acá vemos a Esaú perdonando la ofensa de su hermano y vemos un hermoso cuadro familiar de reconciliación. Luego Jacob le presentó a toda su familia, reconociendo que había sido una provisión de Dios. Y veamos entonces el diálogo entre estos dos hermanos que hacía 20 años no se veían, en los versículos del 8 al 11. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo.
Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. La estrategia de Jacob había resultado innecesaria, no solo por el cambio que Dios había hecho en Esaú, sino porque él mismo reconoció su buena situación económica. Y así contemplamos esta escena increíble en otras épocas en que cada uno de ellos trataba de obtener algo del otro. Este era especialmente el caso de Jacob, quien ahora revela su nuevo carácter, rogándole a su hermano insistentemente que acepte sus regalos. Su gesto no es solo de cortesía, sino de alegría por la acogida que le dio su hermano, a la vez que expresa su reconocimiento por todo lo que Dios le ha dado. El desprenderse de aquellos bienes materiales no significaba nada para Jacob en comparación con la bendición que acaba de recibir en su encuentro con Dios. Es notable la transformación experimentada por Jacob, el mismo a quien recordamos al principio de estos pasajes en la Biblia, negociando y tratando de obtener de su hermano Esaú el derecho a la primogenitura, a cambio de un guiso de lentejas. Ahora le ofrecía a su hermano ganado lanar y vacuno a cambio de nada. Esaú finalmente aceptó. En aquella tierra, rechazar un regalo que se ofrecía con insistencia hubiera sido considerado como un insulto. Así que podemos decir que para Jacob su vida empezaría a ser diferente. Y todo este proceso había estado controlado por Dios. Si Jacob hubiera sido abandonado a su propia codicia y astucia, habría encontrado muchos males para su vida. Pudiéramos decir, como muchas veces lo pensamos y decimos, si no fuera por Dios, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos? Jacob, al dirigir una mirada hacia atrás a su propia vida y al hacerlo así, podía comprobar que la mano de Dios había estado guiando los eventos de su vida, por lo cual le daría a Dios la gloria y la honra. Sin embargo, el mal que en ciertos momentos había sembrado debía aún producir una cosecha abundante, con la aparición de resultados negativos derivados de su comportamiento en el pasado. Para este hombre se avecinaban problemas, pero aún aprendería a apreciar más la gracia de Dios que de modo soberano le guiaría a él y a su familia. Jacob construyó aquí un altar tal como lo hacía su abuelo Abraham, que acostumbraba a construir altares donde quiera que llegaba. Si ustedes leen los versículos siguientes se podrán dar cuenta, y en este caso de Jacob, la hermosa característica de su actitud fue que identificarse con su nuevo nombre, con el nombre de Dios. Le llamó el Eloé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. De esta manera, reconocía que el Señor le había guiado a lo largo de todo el camino de regreso a la tierra. Esto indica el crecimiento real de un hombre que estaba apenas empezando a caminar con Dios. Este hombre se dirigía hacia Betel, pero aún no había llegado allí. Primeramente viajó a Sucot. Jacob, uno de los personajes más notables del Antiguo Testamento, en medio de sus incidencias y relaciones humanas, caracterizadas por la premeditación, el ejercicio de su ingenio frente al de los demás, la astucia y el engaño,
Se destacan especialmente sus encuentros con Dios y su influencia en la formación de su carácter y personalidad. A lo largo de nuestra vida tienen lugar numerosos encuentros que pueden llegar a alterar algunos hábitos y costumbres o a producir incluso modificaciones parciales en nuestra conducta por vernos obligados a adaptarnos a nuevas situaciones de convivencia, de ocupaciones profesionales o por tener que afrontar algún cambio de residencia. Además, el enfrentar experiencias como el sufrimiento, la cercanía de la muerte en nuestro ámbito íntimo y la sensibilidad ante las injusticias contribuyen a atemperar y a controlar en mayor o menor medida las reacciones espontáneas de nuestro carácter. Pero ninguna experiencia meramente humana puede producir un cambio decisivo o trascendental en la vida de un ser humano que pueda compararse a las grandes consecuencias de un encuentro con Dios. La vida de Jacob nos ha permitido comprobar la importancia de la acción de Dios en el transcurso de su existencia. Y como hemos destacado oportunamente, tuvo que cosechar lo que había sembrado y enfrentarse con las consecuencias de sus errores. Pero también hemos visto que la influencia de la palabra, la presencia misma de Dios y su provisión abundante para él y su familia en tiempos de necesidad fue limpiando los elementos esos elementos negativos que estaban de más en la vida del patriarca. Y fue también reconstruyendo, restaurando las relaciones destruidas y sustituyendo las ambiciones humanas por otros afectos y por nuevos sentimientos de ilusión y esperanza. Y fue interesante ver cómo las facetas más características de su personalidad continuaron activas hasta una etapa avanzada de su vida. Con todo, creo que Dios permitió que conociésemos su prolongada trayectoria vital para constatar cómo actúa el Señor con el carácter más conflictivo y rebelde y cómo los utiliza para ser testigos ante el mundo a pesar de sí mismos, logrando una progresiva transformación de un carácter centrado en las conveniencias materiales, el egoísmo y la ambición, permitiéndole alcanzar placer en el cumplimiento de la voluntad de Dios y un aprecio por los valores espirituales. Cuando vamos al libro de Proverbios, el capítulo 4, los versículos 18 al 19 leemos: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Y eso fue la vida de este siervo Jacob. Yo les invito para que entonces oremos y hablemos con nuestro Padre bueno. Digámosle: Padre, hoy te damos gracias por enseñarnos a renunciar al derecho de cobrar el desquite, porque nos enseñas a renunciar a la venganza, aunque muchas veces podamos recordar el agravio, nos has librado del poder que ese agravio tenía sobre nosotros. Enséñanos a estar reconciliados contigo, para poder vivir reconciliados con nosotros mismos, como hijos y como siervos tuyos. Y así, las personas con las que convivimos, los cónyuges, padres, hijos, hermanos y demás, lo notarán y nos verán sensibles en nuestras relaciones, dispuestas a perdonar y pedir perdón cuando sea necesario. Pues en nosotros hay temor tuyo y queremos disfrutar de todas las bendiciones que vienen a través de nuestros seres queridos. Si a usted le cuesta perdonar y olvidar las ofensas, puede acercarse a Dios en este momento
Él es el único que puede hacer cosas nuevas en su vida. Recuerde que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Digámosle: Padre, no permitas que nos dejemos llevar por las consecuencias de la enemistad, porque se pueden convertir en un violento huracán que a su paso lleva desolación, angustia, miedo, soledad, impotencia, desamparo y tantas situaciones que no nos dejan crecer espiritualmente. Dígale que ya no quiere más vivir esas consecuencias en su vida. Digámosle que nos lleve a experimentar su perdón y aceptación, a vivir reconciliados con Él, porque es la única forma de lograr que exista paz en nuestros corazones y por consiguiente con los demás. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Somos Senti. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Gilberto Quiseno, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y búscanos en Instagram como Un Hogar de Oración y en Facebook como Senti Nicaragua. Conéctate más con nosotros.